El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 22 de agosto. Usted está viendo Entre Líneas por Next y escuchándonos por KW Continente. Hoy, pues después de este escándalo del MINSA, pues no olvidemos que a inicio de semana pues, se puso el dedo en la llaga sobre cadena de custodio. Incluso el abogado Alfredo Vallarino encuentra que dentro de lo que se está leyendo hay una conversación entre Varela ya como presidente y el ministro Luis Ernesto Carles. O sea, ¿qué realmente fue las pruebas que esta gente supuestamente estaba presentando y las que recibieron y las que están pues dimitiendo en el juicio? Hace unos años entrevisté al abogado de una de las mayores autoridades latinoamericanas en derecho informático, el abogado Alberto Díaz Guerra. A continuación les recuerdo cómo debe ser ese principio de la mismidad, de la copia Hatch, cómo son la recepción de pruebas y cómo debe ser la cadena de custodio de estas pruebas en un juicio que tengan incidencias informáticas en su haber. Sobre todo, eso se ha respetado en la audiencia del expresidente Martinelli. Escuchemos esta interesante entrevista. Alexander Díaz García es un abogado de la Universidad Católica de Colombia, un especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Dentro de las grandes dificultades que tuvimos nosotros, la policía judicial se concienciara sobre cómo se tenía que capturar la evidencia digital, puesto que hoy vemos que casi todos los procesos existe evidencia digital y casi que se está transformando en que la evidencia digital es prueba reina para fundamentar en una parte civil, por ejemplo, demostrar sus daños, claro, o en una jurisdicción penal demostrar de que efectivamente se consumó una conducta penal. Porque es una prueba de ambos lados, sí, tanto para la defensa, claro, como para la fiscalía. Claro, tanto si tú tienes evidencia digital dentro de tu acervo probatorio para probar tu responsabilidad o exoneración de responsabilidad o demostrar de que a quien estás demandando o a quien estás denunciando efectivamente ejecutó la conducta, tú tienes un medio de prueba válido hoy para mostrar o demostrar de que esa persona consumó la conducta. Ok, ahí entramos, yo creo, en el punto más álgido de este caso. Uno, porque antes el sistema judicial panameño, heredado tal vez del sistema judicial colombiano, daba por hecho de que todo lo que tenían los fiscales se había obtenido de forma correcta. Sí. Obviamente ahora no lo es así, y no es así, y en un delito tan intangible como el delito digital, todavía es mucho más susceptible a cambios o a transformaciones. Por eso, el momento de captación de ese procedimiento judicial, de esa evidencia, la preservación de esa evidencia hasta que llegue a ser presentada ante un juez. ¿Cómo debe ser? Porque esto no es un cuchillo con sangre que le metes en una bolsa y lo presentas hasta que empiece un juicio. Efectivamente. La Fiscalía General de la Nación, a través de la experiencia, capacitaciones, sobre todo de ICITAP, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, ha capacitado y tenemos, yo creo, en nuestro país una de las mejores unidades de delitos informáticos. Su personal de policía judicial de esta unidad de delitos informáticos está muy bien capacitado.
lo que pasa algunas veces es que por el volumen de trabajo que tienen los delegados se les olvida cosas importantísimas del protocolo. Por ejemplo, ahora que estoy litigando, después de haber trabajado 40 años en la rama judicial y haber manejado como autor de la Ley de Delitos Informáticos en Colombia, la 1273 de 2009, sé muy bien cuáles son los verbos rectores de la conducta informática y por consiguiente yo sé muy bien cómo tenemos que realizar la presentación de la evidencia. Ok, primero se capta esa evidencia. Se captura. Se captura, entonces, es la palabra. Tenemos, por ejemplo, cuando hay una denegación de servicio en una red, por ejemplo, que es muchas solicitudes a un solo servidor hasta que lo revientan. Entonces bloquean la página en donde querían esa institución pública la mayoría de las veces, o una empresa que, si, por ejemplo, bancarias, que es la manera como están atacándola, vulneran la seguridad que le ha implementado el jefe de seguridad de información de la red y lo ataca. Lo primero lo que tienen que hacer es por dónde se produjo el ataque. Y ahora que estamos implementando las políticas de seguridad de la información, la 27001, la ISO 27001, es donde se ordena cómo se tiene que salvaguardar y cómo se tiene que implementar los procesos de seguridad de una empresa para blindar la información. La información en la empresa privada es el activo más preciado, claro. Más preciado. Y yo creo que esta figura de ser preciado la información en la empresa privada es extendible a las instituciones públicas. Si no cuidamos, si no protegemos la información, la vulneran. ¿Y cómo la pueden vulnerar? La pueden destruir, la pueden modificar, la pueden alterar, la pueden eliminar, la pueden transferir, la pueden vender y la pueden bloquear, como está pasando ahorita con el malware que cifra la información y te la secuestran, y que si tú no pagas un valor, no te la descifran para que tú puedas accesar a ella. Yo quiero que usted vea esto es una parte del juicio a Ricardo Martinelli, donde, por cierto, citan su nombre, citan su obra en la página 264 y se habla por primera vez del estampado Hash. Quiero que lo vea y dice ella, a colación, a punto seguido, que no es necesario cuando uno recolecta las pruebas que éstas tengan el estampado Hash. ¿Qué es el estampado Hash para los que somos legos en esto y por qué es tan importante en un proceso de recolección de pruebas digitales? Alexander Díaz García, en su obra Apuntes de Derecho Informático, página 264, define el estampado hash y dice: el estampado hash o sellado de tiempo es confiable, que es un algoritmo criptográfico para generar clave, pero por ninguna parte este texto indica que un documento sin estampado hash sea ilícito o sea impertinente o no sea sujeto de valoración. Dentro de ese formato no podemos observar si la información que está dentro tiene o no tiene estampado hash, porque no lo dice. De conformidad a la cita que me haces tú y la intervención que hace la funcionaria judicial de tu país en ese juicio, ella editó. Sí, ella editó lo que yo escribí, porque acá lo que yo escribo lo hago con un ánimo no solamente para nosotros los abogados, no solamente para los ingenieros, sino para mucha gente que necesita consultar el tema de la informática y sus implicaciones. Y su texto dice, abro comillas, el estampado hash o sellado de tiempo confiable. Un hash es un algoritmo criptográfico para generar claves. Es de orden unidireccional, solo encripta, pero no desencripta. La misma cadena del mismo resultado. El algoritmo hash, entre los más conocidos son el MD5, que hoy por hoy la ciencia forense, los expertos forenses no nos recomiendan estamparlo por su gran capacidad de vulnerabilidad. Ya hemos visto
que se ha atacado y se ha vulnerado el contenido con el MD5. Y se sugiere, se sugiere que se estampen el SHA-1 y el SHA-2, que son más robustos y es mucho más difícil desbloquear. ¿Qué es un estampado hatch? Un estampado hatch, lo que se entiende, es como si fuera la certificación notarial de la propio dispositivo diciendo esto se grabó tal día, a tal hora y de esta forma. Palabras más, palabras menos. Y se hace con base a la cantidad de bits que son. Recordemos que los bits no solamente son las figuritas que hacemos con nuestro alfabeto, sino que también si tú corres con el espaciador de tu computadora. Espacio. Esos son bits. Entonces, si tú mañana abres una carta de amor y la cierras y vuelves a abrirla dentro de 15 días y le corres bits, esa carta no es la misma carta informáticamente. Porque la cantidad de bits tú lo alteraste. Claro. Porque al haberle espaciado con el espaciador de tu máquina, ya alteraste el contenido o el valor total de bits utilizados para realizar esa carta. Otro término importante, y también que para los que somos legos en esto, ha sido casi un abrir de aguas, es de la mismidad. Es decir, ¿cómo uno hace para que lo mismo que está en la pantalla que uno está investigando sea la misma que se presente en la prueba de un juicio? Te voy a explicar qué es la mismidad en términos gráficos para que sea entendible, no solamente por ti como periodista, sino para el público que está viendo esta entrevista. ¿La mismidad qué es? Si yo tomo un pantallazo de lo que estoy visualizando acá en mi equipo en este momento, sí. Ese pantallazo, si yo lo imprimo, no me va a reflejar mismidad mañana en el proceso si yo te lo entrego a ti. ¿Por qué? Porque como no tiene, es que los pantallazos no sirven, porque es que no hay forma informática forense de extraer una prueba. El pantallazo que tú haces acá puede ser alterado, o sea, editado. De ahí el por qué yo como juez yo no admitía impresiones de pantallazo en soporte papel. Porque yo no sabía si el empantallazo que sacaron acá lo llevaron a un editor, le modificaron el contenido del texto del mensaje. Por ejemplo, se está usando mucho, desgraciadamente, en cuestiones de espionaje, en cuestiones de gobierno, y también lo están buscando parejas enfadadas por infidelidad. Entonces, para causar una mayor sensación de gravedad de la conducta de la pareja infiel, te le agregan unos textos especiales ahí para que el juez se dé cuenta que ese señor efectivamente es un bellaco. Perdónenme en el término. Pero bueno, vamos a ponerlo. Les voy a traer un ejemplo. Con el screenshot de los celulares. Yo hago un screenshot, ya eso no es una prueba. No sirve. Ah, ¿no? No sirve, tiene que hacer el procedimiento informático que el forense te establezca. Hay unas solemnidades para extraer esa prueba. Escucharon al abogado Alberto Díaz Guerra y pues, todo este negocio, él es experto en derecho informático y cómo debe ser ese traslado y esa recepción y traslado de prueba hasta que lleguen a un juzgado. Cómo deben tratarlos y cómo debe ser esa cadena de custodio y sobre todo que las mismas pruebas sean las mismas las que se reciben que las que se presentan, que no se alteren, porque al final pues, es una contaminación de pruebas. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, la segunda parte de esta interesante entrevista. Y les recuerdo las decenas para hoy domingo, la del 5, la del 3, la del 4 y la del 6. Después del cambio, más. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 22 de agosto y seguimos presentándoles esta interesante entrevista que hace unos años le hicimos al doctor y experto en Derecho Informático Alberto Díaz Guerra. Todo sobre, y lo que se ha hablado durante la audiencia esta semana, realmente han sido tratadas esas pruebas como deben ser en su recepción y traslado hasta un juzgado. Son las mismas pruebas que se recibieron o que supuestamente se recibieron, las que no han sido alteradas durante esa llamada cadena de custodios.
Seguimos con esta entrevista. No sé si ustedes se acordarán cuando el hoy senador Álvaro Uribe Vélez era presidente, en algunos sectores del país no es de gusto, no gusta el presidente ni su familia, y se crean fanaticadas, adversarios de su tendencia política. Y salió por el Facebook un señor y dijo, matemos a los hijos del presidente. Sí. Y armó una causa para matar a los hijos del presidente. Eso fue como hace 10 años. Correcto. Entonces, se investigaron y establecieron quién fue el que había publicado eso. ¿Y saben qué hicieron? No sé si fue por el afán de cómo se trataba el primer mandatario nuestro, era su familia. Entonces, pues, la policía judicial lo que hizo fue penetrar sin la autorización del juez al Facebook ¿Del caballero este? Sí, del presunto delincuente. Estuvo preso mucho tiempo. Y sacaron los mensajes de Messenger de Facebook. Y lo pasaron a un editor de texto, no sé cuál, de tantos que hay hoy, y lo editaron. Entonces, en ese Messenger que él cruzaba con su novia para ese entonces, hablaba de su antipatía hacia los hijos de Uribe, su rechazo de algunas conductas que hacían ellos, algunas situaciones económicas que hubo para ese entonces, lo rechaza, y pues algunas personas no saben expresar su odio, sino con groserías y pues tal vez con algunos otros ánimos, pero la policía judicial editó el documento y le agregó veneno para ponerlo más grave. Cuando lo presentaron ante el juez, menos mal que el juez juicioso, seguramente no sabía derecho informático, pero sí se asesoró muy bien y le dijo que cómo habían extraído esa lista de texto y como eso se tiene que llenar un protocolo. Yo tengo que decir qué hice cómo logré esa prueba y tengo que probárselo a la justicia. Al juez se lo tengo que probar como policía judicial si soy. Entonces, no, es igual en Panamá que aquí en Colombia. Es decir, tenía que ser. Tiene que ser. Porque es que no hay ningún otro protocolo para llegar a la mismidad. Y no había mismidad del contenido original porque se solicitó a Facebook que se enviara el contenido original, porque sí se logró que Facebook lo enviaran y era muy diferente al que ellos mostraron. ¿Ellos qué hicieron? Tú sabes que se puede hacer. Claro. Tú copias tu texto. Como se puede hacer en audio, en video, claro, se puede hacer en texto. Si tú quieres recordar lo que escribiste con tu novia, pues copias todo el texto de la conversación y lo mandas a un procesador de texto y lo guardas. Eso fue lo que hizo la policía judicial. Extrajo de esa manera y lo editó y se lo presentó al juez diciendo que mire cómo su tendencia era agredir a los hijos del presidente en ese entonces. Y se probó con el original que lo envió Facebook de que eso no aparecía en el texto original porque ellos lo mandaron tabulado y extraído correctamente. Lo que quiere decir es que en este proceso, como se dice en ciertos países, es muy fácil pisar raya y anular totalmente el proceso. Sí. ¿Cómo? Pues ahí se pudo demostrar. Yo no sé cuál fue la suerte de esa policía judicial, pero si hubiera sido en mi juzgado, yo le hubiera compulsado copias, porque pues estaba falsificando la prueba, la estaba alterando. Morbosamente la estaba dañando. Y ese señor, el titular del perfil del Facebook, estuvo preso por un largo tiempo. Y pues habían grupos que suplicaban su liberación porque parecía que eso era injusto, que ese señor estuviera capturado. Eso se llama mismidad. Entonces, lo que se extrajo no es lo mismo que se probó. O lo que se extrajo no es lo mismo que se enseñó en el juicio. Eso no es mismidad. Y lo que le faltó a la funcionaria del corte de video que me pusieron es que ella no dice que al no estamparse se deja abierta la posibilidad de que alteren la prueba.
y ella no lo dice. Y ella no sé con qué afán, o se le olvidó, o no lo recordó, que lo que yo digo acá es que se hace necesario el estampado para garantizar la integridad, autenticidad y por consiguiente la mismidad. Podemos irnos que puede ser falsificada porque no tiene ninguna garantía que nos pueda colegir fácilmente que es auténtica. ¿Espuria? Nos toca probar. ¿Y cómo probamos? Hay herramientas informáticas que nos pueden enseñar que esa prueba ha sido modificada. Los metadatos, sin ir tan lejos, lo que yo te decía con tu carta de amor. En tu carta de amor lo escribiste hoy, la guardaste y dentro de 8 días la abriste y querías agregarle algo más, pero no te salió nada, hiciste con el espaciador y la corriste, la modificaste y eso es una modificación. Y pasó igual con los ficheros de Reyes, el extinto jefe guerrillero de la FARC cuando esta existía, ¿sí? Cuando hubo el ataque en el país vecino y se le dio de baja. ¿Qué hicieron los que hicieron el procedimiento? Tomaron los discos duros, los extrajeron y se los llevaron para el comando donde estaba acantonado el grupo y comenzaron a revisar. Yo pienso de buena fe que no fue alterado, pero digo yo que no fue alterado en su contenido, pero sí fue alterada porque fue abierta sin los protocolos informáticos forenses que exigen para darle garantía de integridad, autenticidad e inalterabilidad de la prueba. Una computadora, incluso apagándola o encendiéndola, puede alterar el documento. Claro, una de las formalidades que tiene el forense es que cuando se ha consumado la vulnerabilidad en el equipo a través de esa estación de trabajo, es que no se apague con las formalidades normales de apago, de apagar, de que uno espera, hay unos protocolos para cerrar, va a cerrar, no se cerró, cierre y cierra finalmente y apaga el equipo. Lo mismo ocurre para el encendido. Ocurre igual para práctica forense no se puede hacer eso, porque si tú lo haces, eliminas toda la memoria RAM. Todo lo que exista aleatoriamente. Recuerda tú que la RAM puede ser así de grande y por consiguiente puede ser así de grande la información. Y si tú lo apagas con el protocolo, se elimina. Entonces no tenemos pasos preliminares del delincuente, que el delincuente tuvo que realizar un ejercicio informático para realizar esas violaciones, esas alteraciones, esas modificaciones, esos paseos en la red, esas visitas a ficheros, quebrar accesos aparentemente inquebrantables. Entonces, todo eso queda dentro de la memoria RAM, la memoria aleatoria, que si tú la apagas así, entonces se recomienda que se desconecte del cordón de la fuente. Okay. Y se coja el equipo completo. Y se tome, y se embala, y se lleva. En el laboratorio forense ya lo desembalan porque hay un protocolo, qué clase de equipo es, qué cantidad, aunque no hay necesidad de llevarse todo ese mamotreto. Sí, más bien extraen el disco duro y se embala en bolsas especiales para evitar que fuerzas extrañas de energía puedan atacar el disco en el transporte del sitio, del lugar de los hechos, al lugar del laboratorio forense. Lo que trae a colación otra cosa, ¿qué pasa en esta fase? Si ahora a la Fiscalía le da por hacerle el impreso H a las pruebas. No es válida la prueba. No es válida la prueba. Yo he estado hablando con mi delecto amigo, el doctor Cinecitón, y yo le indicaba que en Colombia, en la audiencia de imputación, es donde el abogado le debe solicitar a la Fiscalía que le enseñe el estampado de tiempo seguro, que es la que le va a permitir al juez que está presidiendo la audiencia
que se trata efectivamente de documentos legalmente extraídos, legalmente capturados, porque no podemos permitir tampoco que la justicia fundamente una acusación con pruebas ilícitas. Estaríamos ante... El terrorismo de Estado. Bueno, yo no lo llamo así, pero la jurisprudencia americana se llama toma del fruto del árbol envenenado. Entonces, que ese fruto no sirve y ese fruto no puede ser fundamento mañana, sobre todo de un derecho tan sagrado como es la libertad de una persona. Ok, estamos en fase intermedia, en Colombia como en Panamá. Ah, perdón, pero tú me preguntabas si ahorita a la Fiscalía se le ocurría estampar. No, el estampado no nos asegura que de la fecha de hoy, que se imprimió el estampado, para atrás, ¿quién nos asegura que el momento... Que no se vulneró. Sí, que se modificó. Y ya como ustedes le han enseñado, han ilustrado a la judicatura cómo es el ejercicio, y me imagino que habrán muchos técnicos, habrán muchos profesionales en tu república que le habrán dicho a la judicatura que se está haciendo un desfase de solemnidades forenses. Entonces, yo creo que se intentará corregir los errores, pero en ese momento ya no se puede. Porque al estamparse, hay un espacio de tiempo muy largo, porque Entre lo que fue y lo que no sabemos cuándo fue su captura, cuándo se extrajo. Ni cómo, y hay un periodo muy largo. Entonces, lo que nos da firmeza es a partir de hoy, pero ya no nos interesa porque ya hay una etapa probatoria agotada. Estamos en fase intermedia y aquí se dice, yo todavía no tengo por qué revelar. Es decir, ¿qué debe ser la fase intermedia o cómo lo entiende usted como autoridad en el tema? Yo no sé realmente, porque en la etapa procesal yo la podría equiparar a nuestro Código Procedimiento Penal de la audiencia preparatoria. En esta audiencia, los contendores judiciales, sí, la Fiscalía, usted, la Procuraduría, el defensor, el Ministerio Público, el abogado de las víctimas y el señor juez presidiendo la audiencia, es cuando se presentan las pruebas. Entonces, le dice el Estado al subjúdice, contra usted tenemos estas y estas y estas otras. Y le tenemos que decir como Estado al presidente de la audiencia, para decirle a quien está en el butaco de acusado, de que lo que tengo acá se recogió de esta manera. Okay. La prueba X se hizo de esta forma, la prueba Y se hizo de esta otra manera, y la prueba Z se hizo de esta forma. Eso le va a dar validez al señor juez de saber de que se trata de pruebas legales, de que se atendieron todos los protocolos que debe estar en el código de ustedes, cómo se debe capturar la prueba, cómo se debe reseccionar un testimonio, cómo se debe extraer una evidencia digital, y guardarla sobre todo, cómo se debe arrimar un soporte papel. Todo eso lo debe decir el código de ustedes y no se puede pasar por alto y se tiene que anunciar, creo que en esta audiencia que dices tú y que nosotros llamamos esta fase intermedia y que nosotros llamamos preparatoria. Pero yo no sé si esta etapa se pueda llegar en Colombia, si se nos ha olvidado imputar, porque estaríamos ante una nulidad y le estaríamos violando el debido proceso al acusado. Así sea perdónenme en el término, un hijo de píldora. Pero nuestra Constitución Nacional no establece, no excluye a nadie, Además, a nadie. El derecho a la imputación es casi universal. Es que yo tengo que saber de qué se están investigando. Sí, pero ¿por qué me capturan? ¿Yo por qué estoy acá? ¿Por qué me allanaron? ¿Por qué me interceptaron? Usted, señor Estado, me tiene que decir. Pero no me han dicho. Solamente me han afirmado que me tienen en contra mía una cantidad de pruebas y tampoco me dicen de qué forma la capturaron, la extrajeron. Entonces yo estoy no me extraño de que me resulten notificándome la sentencia condenatoria. Sin juicio. Con esas sorpresas, sí, claro. Temo yo que hay una serie de irregularidades, no sé si es por lo novísima
del procedimiento del sistema penal acusatorio. No sé qué habrá pasado, qué está ocurriendo, pero el código es para cumplirlo. El código señala taxativamente un procedimiento y tú tienes que cumplirlo como autoridad o como partícipe de ese ejercicio judicial. Lo que viene a colación es decir, hay una palabra clave en este proceso y es el volcamiento. Y hablamos también de que debe haber igualdad hacia las partes, es decir, estas son mis pruebas, que son las mismas que te voy a dar a ti. Cosa que en esta fase intermedia lo que se le ha entregado a la defensa y se ha quejado, es que él solamente le han entregado papeles. ¿Qué deben entregarle y qué es ese volcamiento? Que debe, pues, ser parte importante en este momento. Ese ejercicio se realiza en la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria, el abogado le solicita al juez que la fiscalía descubra sus pruebas. En ese descubrimiento, ya previamente, sí, la fiscalía ha entregado todo el acervo probatorio, testimonios, la transliteración de estos testimonios, las formalidades de captura, los allanamientos, las interceptaciones, las incautaciones y si hay dispositivos electrónicos, tiene que entregarle copia, espejo de ese ejercicio del contenido de esos dispositivos, que es lo que tú llamas volcamiento. Ese volcamiento es lo que ocurre cuando la policía, cuando hizo el ejercicio de la captura, de la interceptación, del allanamiento, al tomar el disco duro de la PC, al extraerlo, al embalarlo, al etiquetarlo y al transportarlo al centro de evidencias y luego al laboratorio forense, todo ese proceso tiene que estar consignado en un acta y es lo que le entregan al abogado y hay que seguir ese orden y es lo que ustedes revisan o nosotros revisamos cuando nos entregan. Y nos entregan también una copia espejo del contenido del dispositivo original que es reposar en el salón de evidencias. Es decir, que ambas partes tienen que tener exactamente lo mismo. Sí. Y la única forma en informática de tenerlo es el certificado o el sello Hatch. Claro, es que es lo que garantiza de que cuando las dos yo partes voy a la tienen fiscalía que me entreguen una copia espejo de la evidencia, yo le mando a mi laboratorio forense que me establezca todo lo que encuentre ahí dentro de ese dispositivo y él me va a decir todo. Y cuando la fiscalía tenga fundamento en algún contenido parcial o total de ese contenido, de ese dispositivo electrónico, yo como ya lo comparé, yo puedo rebatirle que eso no es verdad lo que está diciendo la fiscalía, porque mi técnico no lo encontró, o lo que dice él, que en tal fichero hubo tal procedimiento o tal ejercicio de hackeo. Eso lo tiene que encontrar mi técnico forense de mi laboratorio. Y todo lo que diga la fiscalía de que hubo un ejercicio irregular o ilícito, si aparece efectivamente, si se verificó efectivamente en la realidad, y eso es verdad, pues mi forense lo encuentra en ese momento de haberlo encontrado en el ejercicio de análisis del volcamiento que se hizo del dispositivo de almacenamiento masivo. Bueno, lo que es algo importante, cualquiera de nosotros puede hacer un hash de cualquier de nuestros archivos. Sí. Solamente es accesar a internet, buscamos hash y hay varias herramientas para imprimir ese estampado de tiempo seguro. Otra de las situaciones es el acta. El acta que da fe de uno que se tiene incautado y cómo se incautó. Sí, claro, todo el ejercicio forense debe aparecer en un acta. Entonces, desde cuando el forense lo recibió, de manos de quién, aparece la fecha de su incautación, aparece la descripción del equipo electrónico, aparece lo que posiblemente hay en ese equipo y luego vienen las resultas. Entonces, se hizo tal procedimiento, se hizo tal cosa y se encontraron 20, 30, 40, 500 gigas de información de tal naturaleza y todo el ejercicio de
de volcamiento aparece sellado con el hash número tal. Entonces aparece un algoritmo largo. Bueno, Alexander, yo quiero agradecerte en nombre de los televidentes de Next Noticias y sobre todo la docencia que nos has hecho sobre pues, la recolección y sobre todo la preservación de una prueba digital en un proceso que es algo totalmente novedoso, no solamente para los que somos legos en el tema, sino para todos los que, incluso los que tienen que ver con estos asuntos. Así que agradecerte tu tiempo y sobre todo pues decirte que las puertas en Panamá siempre están abiertas. Fernando, muchas gracias. Ha sido un honor para mí que me hayan visitado en esta ciudad, que es la ciudad de ustedes. También estamos de puertas abiertas de personas como ustedes. Y pues lo que hice acá, lo hice en un lenguaje sencillo, porque esto lo dicto en maestrías, en especializaciones, y tardamos más de un semestre en este ejercicio. Esto es mucho más complejo, esto es más detallado y hay tratados inmensos sobre este ejercicio. Todo este procedimiento se hace con herramientas informáticas. Yo sugiero que los forenses hagan estos ejercicios con herramientas licenciadas, porque algunas herramientas que son libres no autorizan que el Estado realice esta clase de actividades policiales o judiciales, y pues estaríamos entonces ante una evidencia ilícita, porque como no el desarrollador del software no autoriza que se hagan ejercicios oficiales o estatales, estamos vulnerando las condiciones especiales del software. Y por eso es que se sugiere que todos los cuerpos de policía judicial que realizan este ejercicio de extracción de evidencia digital, todos estos laboratorios deben contar con software licenciado, software legal. Porque es lo que se tiene que hacer cuando estamos en audiencia. Preguntarle a la Fiscalía la licencia de los software que usaron como herramienta para la extracción de la evidencia. Esta fue la entrevista que hace unos años le hice a Alberto Díaz Guerra, experto en Derecho Informático, tratando de un poco poner en perspectiva lo que está ocurriendo en la audiencia con esta recepción de pruebas y sobre todo lo que se está presentando, casos de fechas anteriores a las que supuestamente se están llevando al juicio. Incluso esta semana el abogado Alfredo Vallarino dejó en evidencia que había aparecido una conversación entre el presidente Varela y el ministro Luis Ernesto Carles, pues dejando en evidencia que era algo ya posterior al periodo de cual Ricardo Martinelli era presidente. Bueno, hoy es el día también de concienciación de los abusos a personas que son víctimas de casos de violencia por motivos religiosos. El caso de Afganistán ha sido el tema de la semana. Ese va a ser nuestro tema internacional, el cual vamos a tratar después del cambio. Yo les recuerdo 5, 3, 4 y 6, las decenas sugeridas por KW Continente para el sorteo de hoy, domingo 22 de agosto. Estamos de vuelta con Entre Líneas en esta mañana de domingo y vamos al segmento internacional. Ya está con nosotros nuestro analista Alonso Correa. Y Alonso, la verdad es que Afganistán se ha convertido en la nueva pesadilla de Washington, donde ya tiene su propia batalla en el continente. Ahora se le ha repetido todos los peores temores de Saigón, de ese recuerdo de Vietnam, han regresado a la conciencia de los norteamericanos. Alonso Correa. Exactamente, Guillermo. Feliz domingo a todos. Y es que esta semana se ha hablado únicamente de una sola región en el Medio Oriente, y es Afganistán. Es básicamente Vietnam 2.0, regresando a las viejas costumbres del 30 de abril de 1975. Se han visto escenas muy parecidas, extrañamente similares. El chino, que el helicóptero aterrizando encima de la embajada, sacando gente, la gente tratando de ingresar en los aeropuertos y montándose en los aviones como puede. Estamos viendo que es muy similar tanto en la huida como en los que se quedan para administrar el país. Los talibanes en Afganistán
ya que estamos viendo de que van a utilizar, y es muy probable de que continúen utilizando el mismo medio de financiación que llevan usando desde hace 20 años, que es la venta de opio, la venta de esta flor que se utiliza para crear drogas como la heroína y medicinas como los opioides. Va a ser, está siendo el flujo monetario que utilizan estos terroristas para financiar sus acciones de guerra. Y es que va a ser muy difícil, a pesar de lo que han dicho portavoces de los talibanes, de que es haram, es pecado, está fuera de las pautas del Islam, la venta y uso de estupefacientes. Estamos viendo de que va a ser muy difícil porque es el único, ya lo repito, es el único medio de financiación que tienen los talibanes. 8.400 millones de dólares es lo que ha gastado Estados Unidos en 15 años para tratar de cortar para tratar de desangrar o de eliminar esta venta de droga de Afganistán, pero va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque las grandes farmacéuticas siguen utilizando este opio y el 80% del opio mundial sale de Afganistán. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y es que también Afganistán, para los americanos, ha sido regresar, así como lo dijo Guillermo, a esta pesadilla de post-Vietnam, post-retirada americana de Vietnam. Y es que la gente se lo está tomando de la misma manera. Estamos viendo de que hay revueltas y esta semana, este jueves, hubo 2 alarmas de amenazas de bomba, 2 alarmas de terrorista en la capital. La primera, en Nueva York, no llegó a nada, fue una falsa alarma, por suerte. La segunda era una persona que se sentía traicionada por el gobierno de Joe Biden y dijo que la revolución estaba cerca. Ray, como se llamaba este sujeto, ya fue capturado. Parece que todo quedó sin ninguna acción violenta. Fue arrestado por la policía, pero estamos viendo de que la gente ya está cansada tanto de la laxitud que se lleva viendo en los Estados Unidos con el tema internacional, como por las acciones que está tomando este gabinete en los temas más principales, en la pandemia y Afganistán, como es ahora, o los temas internacionales. Están viendo que Estados Unidos se está canibalizando y gran parte de la población parece estar dándole la espalda a la nueva administración de Joe Biden. Pero continuamos el análisis en el estudio. Así mismo es, Alonso. La verdad es que quería adicionarte aquí el gran ganador de toda esta extraña jugada que ha sucedido, y es los servicios de inteligencia de Pakistán, que se han convertido en un estado dentro del estado pakistaní. Nada más que tenemos que recordar las peripecias que pasó el ejército norteamericano para llegar hasta Bin Laden, y el primer escollo que hubo que pasar fue el ejército pakistaní. Este territorio de Pakistán se ha convertido en la nueva Turquía, donde todos los organismos de inteligencia convergen, precisamente porque hay como 2 ligas. Está la liga de las primeras superpotencias, Estados Unidos, China, Rusia quiere competir ahí, la Unión Europea, pero hay una segunda división, donde está Turquía, donde quiere competir Cuba, donde está Irán, donde está Arabia Saudí y ahora Pakistán, que con su capacidad nuclear y su animadversión hacia China es otro jugador que hay que ver para neutralizar el creciente poder turco y, por supuesto, lo que está sucediendo en Irán, que ellos tienen sus propios problemas internos que podemos hablar en otra ocasión. Y Fernando, la verdad es que lo peor de todo esto es que reviven los peores temores de la Guerra Fría, pero por lo menos en la Guerra Fría teníamos identificado quién estaba de un lado y quién estaba del otro. Ahora el enemigo casi que es invisible, puede aparecer en cualquier lado. Afganistán se convierte en un campo de, digamos que un alquiler para cualquier grupo terrorista que le interese tener una base de operaciones, de estrategia y por supuesto de entrenamiento. Todo con la displicencia de los talibanes. Y la verdad es que para mí es muy peligroso el futuro si no se hace algo rápido. Bueno, lo importante de todo esto, Guillermo y Alonso, es la soledad que vuelve a tener América Latina. Es decir, ahora vemos cómo los ojos vuelven hacia Asia Central, hacia el Extremo Oriente, hacia esa área del mundo, y volvemos los latinoamericanos a estar a la buena de nuestra suerte. Nada más hay que ver el caso de Haití, cómo se fue retirando después de ese terremoto. Incluso les pasó un vendaval y desapareció totalmente de los titulares de los grandes medios del mundo. Eso te va indicando un poco hacia dónde va a girar el mundo y hacia dónde va a ir la actividad, tanto política como económica, en esta
en este mundo post-pandemia, en esta tercera década del siglo XXI. Principalmente porque hace unos días estuvo circulando un mapa que ponía cuántos países teníamos a Estados Unidos como nuestro primer socio comercial en el año 2000 y cuántos los tenía en el 2020. Lo interesante es que ponía a los que tenían Estados Unidos como su principal socio comercial en azul y a los que tenían a China como naranja. Bueno, el mundo en esos 20 años se ha transformado en naranja. Solamente el norte de América y la parte pues, norte de América Latina, los principales países de Europa, y para de contar, bueno, y Japón. Los demás países tienen a China como su principal socio comercial, y yo creo que este golpe de timón dado en Afganistán pues le abre las puertas a China de una especie de gran corredor hacia el Medio Oriente. No olvidemos esas inversiones que están haciendo en Irán, estos 400.000 millones de dólares que han prometido a la economía iraní, estas inversiones que están haciendo en los Emiratos, así que sobre todo en Qatar. No olvidemos que en el Golfo hay una especie de gran pues, guerra fría entre Arabia Saudita, por un lado, EBS y EBZ, los príncipes tanto de Arabia Saudita como de Emiratos Árabes Unidos contra todos los que tienen que ver o los que manejan Qatar. Y eso, pues también se están las potencias pues metiendo sus intereses en ese área del mundo, lo cual después de este golpe de timón en Afganistán, pues van a tener más preponderancia esa guerra fría que tienen. Vemos. Ojo que el Ministerio de Relaciones Exteriores chino ha dicho poco o nada de lo que está sucediendo y Rusia solamente ha dicho que está observando la situación. Eso te dice el cuidado que hay que tener y lo peligroso que es todo esto. Pero, a ver, miremos internamente. Hace unos días la Estrella de Panamá indicaba que por la frontera entre Panamá y Colombia han pasado aproximadamente 6.000 personas provenientes de Nepal. Nepal es un país de Asia que está mucho más lejos que Pakistán y mucho más lejos que Afganistán. Entonces, todas estas situaciones que se dan en buena parte del mundo, muchos de esos ciudadanos terminan aquí usando Panamá como sitio de paso para migrar. Pero ojo, así como hacen uso de paso quienes quieren salir para buscar un mejor porvenir para sus familias, también hay células dormidas del terrorismo. Incluso algunas ya han sido identificadas por el propio Ministerio de Seguridad y han sido depurados. Pero lamentablemente esos son los que están fichados. Nosotros no sabemos cuáles de estas células dormidas no están fichadas por ningún organismo de seguridad ni de inteligencia y pasan por Panamá, se llevan información vital de nuestro país, que es un punto estratégico del comercio internacional, y pues ni hablar de la vulnerabilidad de nuestras costas, que sin radares, por el escándalo del gobierno pasado, que buscando venganza pues dejó nuestras costas completamente indefensas, y ni hablar de la frontera, en la cual la de Colombia pues completamente porosa y la de Costa Rica más o menos porosa también. Así que estos son temas que hay que buscar especialistas para saber qué pasa. No es solamente un tema de moda para reivindicar los derechos de las mujeres de Afganistán, sino que nosotros como en Panamá también tenemos que estar claros en qué esquemas de seguridad vamos a llevar de aquí en adelante en un mundo que se ha convulsionado por todas partes y que entendemos muy poco en este momento. Y que nuestra Cancillería entienda mucho menos. Es decir, yo ni hablar. Creo que tendría que agregar un punto más al tema del terrorismo actual. Tenemos que ver, y es un tema sociológico bastante complejo, el tema de personas que para implementar una idea utilizan la violencia. Y es una cosa interesante. El tema del terrorismo parece ser un fenómeno de cada 40 años. Estamos hablando de que van 40 años de relativa paz fuera de acciones individuales o de personas radicales, y luego van 40 años de terrorismo bastante grave, como el que vimos con las Torres Gemelas, el ataque a Madrid, el ataque a Londres, los ataques a Francia, el ataque en Alemania. Y es que ahora, desde hace un par de años, hemos visto un declive en estas acciones en Europa, en países fuera de los centros de acción de los grupos terroristas. Y yo, para hacer un análisis un poco crudo, es que lo que veo es
se está acercando una época de dictadores. Estamos regresando pues a grupos que van a tomar el control, van a poner a un líder, y ese líder, así como lo hizo Gaddafi en Libia, se van a quedar ahí pues, y van a tratar de mantener sus redes, o Gaddafi o Hussein. Estamos viendo que van a llegar los talibanes, van a poner a un líder y se van a quedar ahí tranquilos mientras no toquen los intereses políticos del resto de potencias. Lo más seguro es que los talibanes continúen al control de Afganistán. Y es que va a pasar, y yo lo que veo es un efecto dominó bastante claro que va a suceder con gran parte tanto de la península arábiga como del norte de África. Van a llegar los dictadores de vuelta a tomar el control de estas zonas. Es que queda claro de que el capitalismo se convirtió ya en la forma económica de vivir y la izquierda y la derecha desapareció. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Alonso, y Fernando, tú que eres economista de los buenos, sabrás que hay dos tipos de capitalismo, el liberal y el totalitario, y yo creo que ese es el nuevo mundo. Sí, yo creo que un nuevo mundo donde es que al final el problema no es político, porque la Guerra Fría anterior era una guerra pues, de dos sistemas políticos que manejaban la economía. Ahora es una Guerra Fría de dos sistemas capitalistas que están por mercados, no por la política que maneja cada uno de los países. Si ves dentro de los socios comerciales de China es, bueno, un ventorrillo donde encuentras de todo. Lo mismo con socios comerciales con los Estados Unidos. Es decir, el problema es que te pliegues a alguna de las dos grandes economías y ellas encuentren mercados ya sea para vender sus productos o para adquirir materias primas para generar esos productos. Y lo vas a ver, bueno, África se ha convertido en el gran supermercado chino de materias primas y por eso, pues la importancia que tiene China con esa, pues, la antigua ruta de la seda, ahora pues llamada de otra forma, igualmente ese tren transafricano que se está pretendiendo hacer, igual esa aspiración que están teniendo tres países de Sudamérica de unir el puerto de Santos en el Atlántico de Brasil con la costa pacífica, ya sea por Chile o por Perú. Bueno, todo eso, pues China buscando oportunidades y un poco buscando gente que esté dispuesta a firmar este contrato y venderle su alma al diablo, para decirlo mal y pronto de alguna forma. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, ¿cuál ha sido la experiencia de China con esos grandes megaproyectos que supuestamente iba a financiar? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿O qué pasó en México? ¿O qué puede pasar en Irán? Es decir, todas esas cosas pues, nos hacen pensar hacia quién nosotros o a qué bando nosotros debemos tomar en esta Guerra Fría. ¿Cuál es la forma como Panamá debe, como siempre, pues asumir esa neutralidad que tiene pues, por asuntos del canal y sobre todo, pues abrirle al comercio de todos? Y puesto a abrirnos y comerciar con todos sin tener que tampoco pues entregarnos abiertamente como se pretendía en el gobierno pasado con los chinos. Y eso pues son asuntos de geopolítica que desgraciadamente no estamos en los años 70 o 60, cuando Panamá pareciera que jugaba en esas grandes ligas. Y ahora pues no estamos llegando ni siquiera a la Pony. Memo. Sí, estamos en la tercera B de los países occidentales, si es que le podemos llamar así. Y lamentablemente estamos en el mismo grupo que buena parte de los países latinoamericanos. O sea, nosotros en un momento por gran oportunidad de destacar, pues lo que hemos hecho es irnos con el pelotón. Y eso también tiene que ver con los liderazgos de cada país. Bueno, Pedro Castillo acaba de destituir a su secretario, a su ministro de Relaciones Exteriores. Ya la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá tiene que borrar el número de teléfono en su celular de esa que puso hace 2 semanas. Sí. Así de mal está la situación en la América Latina en cuanto a sus relaciones internacionales. Seguimos apostando a la multiplicidad inútil de organismos que no sirven para nada, como el SICA, la OEA, la CELAC, que es increíble que Panamá apueste a seguir ahí. Somos presidentes del CARICOM, sabrá Dios para qué nos sirve eso, y no nos hemos dado cuenta de que este montón de grupos en realidad no nos dan absolutamente nada, son solamente algunas reuniones burocráticas para que algunos funcionarios puedan viajar, pasarla bien y hacer nuevos amigos. O hacer lo que hizo la señora Chinchilla de nombrar al marido
en el banco ese inexistente de Centroamérica y que, bueno, más motivo de burla de lo que eran las relaciones no solamente económicas, sino las relaciones exteriores, sino las relaciones económicas de este país. Pero en fin, bueno, a todos que pasen un feliz domingo. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Yo los espero mañana, desde las 6 de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias. Gracias a todos por su audiencia. Que pasen a todos un feliz domingo.